Dios, eso es lo que de ninguna manera le gusta, o sea, que sea ni aquí adentro ni afuera. Pero ¿cómo veríamos nosotros mismos que aquí tuviéramos contiendas en nosotros? ¿A dónde llegaría ese pecado verdaderamente si no le agrada a Dios que lo vivamos por fuera de este lugar? ¿Cuánto más sería en este lugar? Porque el odio y la enemistad, ahora sí que especialmente el odio viene siendo una cosa diabólica, una cosa que verdaderamente debemos tener mucho cuidado de no guardar ese coraje, de no guardar ese resentimiento hacia el prójimo, porque el prójimo muchas veces sabemos lo que nos da alguien que está cerca de nosotros. Muchas veces ellos nos tienen una confianza, nos tienen quizás hasta amor, y para que nosotros muchas veces lleguemos a defraudarlos a ellos, hablando de ellos, o odiándolos, teniendo enemistad, porque ellos saben lo que sienten de nosotros, pero no saben lo que nosotros sentimos de ellos muchas veces. Nos hacen muchas veces cosas que en realidad no deberíamos por qué estar en contra de ellos. Quizás nos estacionan un carro afuera de la casa, quizás sueltan su perro y va y hace bandada en nuestra casa, o cosas que verdaderamente uno sí podría decirle, ¿verdad? Mira, de esta manera, ¿sí? Pero muchas veces no, sentimos odio a ellos, cosa que ellos muchas veces ni cuenta se dan, porque si el animalito se soltó y fue y hizo sus cosas, ellos ni saben, y sin embargo uno ya está enojado a ellos. Pues es una cosa que Dios no le agrada, ¿sí? Porque siempre ese odio, esa enemistad busca perdición hacia el prójimo. Siempre nos va a llevar a una perdición de amistad que tenemos con ellos. Entonces siempre hay que vivir de una manera sabiendo perdonar, pero también sabiendo pedir perdón. O sea que también es bien necesario, ¿sí? Porque una de las cosas también muy grandes que nos pasa mucho sobre pecar contra el prójimo es la envidia, porque muchas veces llegamos a sentir el deseo de ver que fracasa él en algo, porque lo vemos que él pues, tiene dinero y tiene más dinero y más bienes, y nosotros decimos, pues bueno, pero si no es cristiano, si no se acerca a Dios, porque a él sí, a nosotros no, entonces empezamos con esa envidia, ¿sí? Empezamos con esa envidia, que es el deseo de ver fracasar, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de vivir una vida conforme Dios nos la da, en bendición. Muchas veces Él también nos retiene algunas bendiciones porque sabe que quizás nos vayan a hacer mal, nos vayan a perjudicar, y por eso mejor detiene muchas bendiciones muchas veces, pero no debemos sentir envidia porque a nosotros sí le esté bendiciendo, sino darle gracias a Dios también por la bendición que nos da, para que también verdaderamente sepa usarla en propósitos, en cosas que verdaderamente le sean útiles y de bendición para él y para su familia. También otra de las cosas que muchas veces sentimos contra el prójimo es mentirle muchas veces, ¿sí? A veces calumniarlo o injuriarlo, hacerlo enojar, ¿sí? Porque sentimos que con eso también no estamos dejando que su
realidad Él no la haga ver con los ojos. Todo eso se siente a causa de que nosotros sintamos ganas de hacerlo enojar, de calumniarlo, de mentirle quizás, ¿verdad? Por eso es que son pecados que dañan la reputación y la dignidad del propio como de nosotros. Son pecados muy grandes que no debemos cometer, vivirlos. Si nosotros decimos que ya tenemos el Espíritu en nuestro corazón, debemos saber perdonar y tratar de con el prójimo como vivir de una manera de lo mejor, ¿sí? De una manera en la cual verdaderamente sea de agrado a Dios. ¿Sí? Porque muchas veces culpamos de robo o lo hacemos saber con engaños de que nos tomó algo que quizás verdaderamente no es cierto, sino que nosotros, nada más porque otras personas han hablado de él, que roba, que hace cosas, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esas palabras y ya le odiamos, ya le tenemos coraje, siendo que a nosotros verdaderamente no nos ha dañado, no nos ha hecho nada, y sin embargo, por lo que los otros dicen, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso, y no es bueno, no es de agrado para Dios. Antes, si podemos, cuando podamos verdaderamente ver a un prójimo necesitado, ayudarle, bendecirle, ¿por qué no? O sea, eso es lo que Dios quiere que verdaderamente nosotros vivamos con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con toda persona, y cuanto más aquí tenernos amor verdaderamente y no usar alguna excusa para ya estar pensando mal del hermano, de la hermana. Porque quizás que no se acomide a esto, que no quiere hacer esto, que digo, saber amarnos, la palabra los unos a otros, pero no fijarnos en lo que siempre tratar de qué, de apoyar, de bendecir, de dar cuando se puede, ¿por qué no? Y más aún, de otorgarle perdón si sabemos que nos ofendió él, pues verdaderamente. Y si haya hecho lo que decía aquella persona, que se haya llevado algo de nosotros escondidas, que verdaderamente perdonar es lo que más debemos hacer, tener, otorgar ese perdón, así como Dios nos lo otorgó. Porque cuántas cosas no vivimos, cuántas cosas no hicimos en contra de Él, pero sin embargo Él nos llegó el momento de que en el cual nos hace llamar sus hijos. Entonces, ¿quién nos perdonó? No, que no nos acordemos todo aquello que olvidamos, tantas malas mañas que tenía uno, tantas cosas que hacía, y sin embargo Él nos perdonó. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo con nuestros vecinos, con nuestros compañeros? Quizás alguien de palabra nos ofende. ¿Por qué? Porque no conoce también de Dios. Verdaderamente no conoce, y por eso muchas veces nos ofenden, nos dicen, como decíamos el otro día, que aleluyos, que sabe qué tantas cosas nos dicen, ¿verdad? Cristianitos, y sabe qué todo. Pero saber perdonar, porque verdaderamente ellos, tan solo con la palabra esta de aleluyos, si ellos supieran lo que es, ni lo que quieran, porque están glorificando a Dios, como decir aleluya, gloria a Dios. Entonces, si verdaderamente ellos llegaran a saber la palabra y nos dirían así, pero lo dicen porque piensan que es una palabra ofensiva. Entonces nosotros, que gloria a Dios, ¿verdad? Nos dicen así, somos
¿verdad? Porque si nos llegó ese perdón y para honra y gloria de Dios, pues lo estamos viviendo, ¿sí? O sea, no hay que vivirlo y tomar justicia mala no es bueno. Hay que hacerlo con una justicia que verdaderamente sea de bendición para aquella persona. ¿Sí? La enemistad, sabemos todos que es lo contrario de la amistad, ¿verdad? Entonces, vivir en enemistad pues, también no nos conviene porque siempre nosotros lo que debemos de hacer es con los demás, tener ese control en nuestra mente, en nuestro corazón, de que no porque nos ofende ir a desquitarnos con lo viejo, con algo peor, sino que saber perdonar. Muchas veces nos ofenden, como digo, la palabra, una y otra cosa, pero nosotros debemos de saber siempre controlar nuestra mente, nuestro corazón y vivir conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque es lo que Él quiere que día por día vivamos con ese deseo de amar a los demás. ¿Sí? Porque el cuerpo de Cristo debe haber amistad. Si decimos pertenecer, siempre tener esa amistad con todo. ¿Sí? Dice ahí en Proverbios 3:29. Dice, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. La palabra de Dios nos lo enseña día con día, y que nosotros, o sea, no debemos intentar un mal, no debemos intentar nada contra el prójimo. No intentes mal contra el prójimo, que habita confiado en ti. Ellos muchas veces confiados en uno como confiar, pero sin embargo nosotros somos los que le quedamos mal, los que no queremos verdaderamente intentar amarle o que el prójimo que anda, sean vecinos, sean de otras cuadras, pero siempre hay que tratarlos con amor, como Dios quiere que vivamos ese amor verdadero. Vamos a ver aquí en Gálatas, si lo tiene alguien y lo quiere leer, Gálatas 5:14. Ya que la palabra de Dios nos enseña. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley, dice, en esa palabra se cumple. O sea, queremos cumplir la ley, ama a tu prójimo, amar al prójimo. ¿Por qué? Porque en esto dice toda la ley, en esta sola palabra se cumple. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos a nuestro prójimo, entonces ¿cómo estaremos con nosotros mismos? ¿De qué manera viviremos? Si no podemos amarle a Él, ¿cómo nos amamos nosotros? Y entonces Dios lo que quiere es que verdaderamente el prójimo se le ame, se le estime y se le perdone lo que Él nos haya. ¿Sí? También otro versículo que nos habla muy fuerte, se puede decir, es allí en Marcos. Marcos 12. Es Marcos 12. Vamos a leer el 12, el 31. 12:31. ¿Sí? Nos dice, y el segundo
es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿sí? Mayor que este. O sea, que no hay mejor mandamiento de amar. Queremos vivir en comunión con Dios, queremos vivir verdaderamente bajo su perdón que nos dio. Hay que amar, hay que vivir una vida verdaderamente. Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Y vamos a ver un último, bueno, son dos todavía, pero allí mismo en Marcos 12:33, donde acabamos de ver, leímos el 31, pero vamos a leer 3. Amén. Dice, y el amarle con todo el corazón, dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios, y seremos, cerramos, ¿sí? O sea, el amarnos verdaderamente, amar al prójimo, porque ese viene de 32, ¿verdad? Está hablando de Jesús, dice. ¿Sí? Dice, y el amarle, Dios, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, dice, y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? Es más grande que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, es mejor, Dios toma mejor que sepamos perdonar al prójimo que a que le hagamos quizás hasta ayunos, ¿sí? O sea, Él lo que quiere verdaderamente es que nos amemos los unos a los otros como Él. El sacrificio puede ser para que nosotros podamos estar unidos a Él, ¿verdad? Entonces, es muy importante que verdaderamente le busquemos de corazón. Vamos a ver así en el último que traigo versículo, ahí en Efesios 5:20. Es lo que verdaderamente debemos de hacer, si alguien quiere ver, es lo que verdaderamente debemos de vivir día con día, porque Él verdaderamente nos ama a cada uno de nosotros. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, siempre, antes de estar en enemistades, en contiendas, en envidias y en tantas cosas contra el prójimo, mejor verdaderamente vivir lo que nos dice, ¿verdad? Siempre dando gracias por todo, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor. Dando gracias en qué? Todo. Que ya nos ofendió, darle gracias a Dios. Que ya nos hizo tal o cual cosa, darle gracias. ¿Sí? Hoy es lo que pasaba, que les decía hace rato, de la camioneta ya, se descompuso. Entonces, decía, ya, él le dije, o sea, le dije que nos llevaran esta unidades. Entonces dice, no, vámonos en la chica, pero de una vez calarla, a ver como anda. Y ahí vamos en la chica, pues sabe que como trae mala suspensión de atrás las ruedas, entonces las llantas venían pegando en la carrocería
porque yo la primera venía subiendo allá la radio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ni modo de que por eso me iba a sentir o enojar con Noé, de haberme dicho, vámonos en esa. Porque él dice, es que yo pensé que íbamos a ir más cerca. No era hasta que entonces ya fui y recogí todo en la obra y ya me traje. Pero yo no tenía por qué haber tenido coraje ni con él ni con nadie, ¿no sabes por qué? Porque ahora sí que las cosas pasan cuando uno en su espera. Pero darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque tuve la grandeza de tener la otra camioneta y ir cosas buenas. Y si no lo hubiera hecho así, de todos modos, ahora la otra buena fue que Iván andaba por allá en Querétaro y luego me trajo por acá, la otra camioneta. Entonces, todo se prestó conforme a lo que Dios quiere. Realmente, nada más que muchas veces nos enojamos porque nos pasa algo, nos sentimos mal, o algo. Y no, siempre hay que darle en todo gracias a Dios, porque verdaderamente Él es quien da, quien quita, por algo pasan las cosas, quizás iba a pasar una cosa peor, pero Dios sabe y conoce y dice mejor para que. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por eso de que nosotros así hacia el prójimo también saberle dar gracias a Dios que aquella persona, aunque nos ofendió, sabemos que muchas veces es porque verdaderamente no conoce de la palabra. Verdaderamente nosotros muchas veces los queremos ver que piensen o actúen igual que nosotros. Y sin embargo, mientras que no son hijos de Dios, son creación de Dios, sí son personas igual que nosotros, pero no tienen el mismo corazón que nosotros debemos tener. Entonces sí es bien importante que nosotros día por día amemos al Señor, lo busquemos y al prójimo apoyarlo lo más que se pueda, amarle, como dice su palabra de Dios. Aquí no nos dice que únicamente a los hermanos, que únicamente a los que sean cristianos, y nos habla del prójimo. Entonces, yo sí les pido que sepamos día por día vivir conforme al corazón de Dios y a todos aquellos que nos ofenden, saber perdonarles de una manera que verdaderamente lo sientan ellos. Y verán que hasta ellos van a cambiar verdaderamente su forma de ser, si es que verdaderamente eran malos, van a cambiar, que uno actúa diferente. Vamos a darle gracias. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a vivir conforme a ti te agrada, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú hiciste el gran sacrificio por cada uno de nosotros, Señor, para perdonarnos, Señor, para ayudarnos a vivir una vida buscando esa santidad que tú quieres que tengamos, Padre Santo. Gracias te damos, mi Rey y Padre, para que nos ayudes a vivir, Padre Santísimo, a saber perdonar, Padre, a saber amar, Padre Santísimo, a todos aquellos que quizás nos ofenden de una u otra manera, Padre. Ayúdanos, Padre Santísimo, a saber amarles y también, Padre, a bendecirles cuando sea posible. Gracias te damos, Padre Santísimo, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús, Padre, que es el nombre para siempre, sobre todo nombre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén.